Buenos días, muchísimas gracias a la organización y a las personas que están asistiendo al acto. Yo no sé si es algo premeditado, intencionado, latente o hay una encomienda a San Ginés, pero a mí me parece tremendamente sospechoso que el orden de las comunicaciones haya empezado con un plácido viaje por las islas, ha ido derivando hacia las plagas y las enfermedades y después venga la lucha canaria. No sé si es por alguna intención oculta o ha sido una coincidencia. Sea como fuere, trataré de ser lo menos lesivo posible. O sea que no habrá exhibición aquí de ninguna maña. Quería exponer algunas cuestiones sobre la lucha canaria en la isla de Fuerteventura en el siglo XIX. Y como trasfondo, yendo más allá del anecdotario y el dato, querría plantear algunas cuestiones que van más en la línea de la investigación, o la línea de investigación que estoy desarrollando hace años, y que abundan en dos aspectos. Uno de ellos, me tomo la confianza de usar el préstamo de Fernando Esteves, en paz descanse. Uno de ellos tiene que ver con ese guanche que tenemos dentro todos los canarios o las personas que nos acercamos a esta tierra, el guanche que llevamos dentro. Y ese guanche que llevamos dentro nos hace ver y vivenciar cosas como la lucha como algo propio y le damos un valor que en ocasiones se aleja de lo que directamente conocemos. Hasta el punto que hoy en día hemos hecho algunos trabajos con alumnado universitario de Las Palmas, de la Facultad de Ciencias de Actividad Física y del Deporte, pues aproximadamente el 5% ha tenido alguna experiencia directa con la lucha canaria al margen de lo que se hizo en el colegio, en la escuela, ¿no? Pero sí reconocen la lucha como algo canario, algo muy importante, tan a la altura del chorizo de Teror o el clipper. Eso es importante destacarlo. Y ahora creo que entra Quevedo en la lista de elementos patrimoniales. De otra parte, el propósito que persigo aquí, más allá del anecdotario, trata de romper con la idea que ha sido amalgamada durante varias décadas de que hay una especie de cronología aceptada del origen de la lucha, que la lucha viene de esos guanches y por un acto de birlibirloque aparece de repente en el siglo XIX, aparecen documentos o en narraciones que se conocen en la isla de Tenerife. Por tanto, el trasunto histórico de la lucha pasa del guanche imaginario a la isla de Tenerife. Y en esa suerte de magia, todo lo que sucede después afecta a todas las islas por igual y a todos los canarios por igual. De tal modo que no hemos hecho el ejercicio, o algunas personas lo hemos hecho, de reflexionar en torno al término lucha canaria. Y paradójicamente, en términos de alteridad, el concepto se acuña en Cuba, no en Canarias. Comienza a aparecer en la década de 1880 en la prensa cubana hablando de la lucha que practicaban los canarios o la lucha isleña. El término comienza a aparecer en 1880 en la prensa. La primera vez que aparece el término lucha canaria como tal aparece en un texto en el Diario de Tenerife en 1897. Y en ese momento la lucha es una amalgama de descripciones que pasa por ser el sport isleño, el sport canario. Las luchas canarias es un término que viene después, la lucha canaria, la luchada, la lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto que es en 1837 un tal Sabin Berthelot, que pasaba por aquí, es el primer autor que describe y enlaza directamente las costumbres de los campesinos del momento con lo que practicaban los guanches que llamaba lucha canaria. Es en ese momento, el primer tercio del siglo XIX, cuando se comienza a desarrollar y a implantar esa idea que ha llegado a nosotros hoy en día. Lo que trato de hacer en la comunicación es mostrar qué desarrollo histórico tiene la lucha en relación a otras luchas a partir del XIX y sobre todo qué pasa en Fuerteventura en el siglo XIX a través de varios hitos que algunos se conocen y otros no. Bueno, esto es un poco una muestra
de todo lo que pasa en el siglo XIX en torno a las luchas, que se luchan en todos lados. Marcel Mauss y sobre todo Levi Strauss, un antropólogo, decía que la lucha era un universal cultural, porque todos los pueblos y las culturas practican lucha. O sea que ya estamos empezando a fastidiar un poco la idea de que la lucha canaria es algo propio de los canarios y que nadie más lucha. Se lucha en muchos sitios, en muchas culturas existen luchas. En algunas culturas viene de más atrás, está documentado, en otras no. ¿Vale? Y esas luchas, como otros juegos populares, físicos o no, en el siglo XIX comienzan a transformarse en la modernidad occidental. Comienzan a desaparecer, comienzan a ser reconocidas, comienzan a ser mostradas, como por ejemplo las luchas del sumo japonés, comienzan a ser plasmadas en cuadros, como sucede con el postimpresionismo francés y la lucha bretona, ¿de acuerdo? O incluso comienzan, como viene en la imagen inferior, a aparecer ilustraciones sobre lucha canaria en periódicos de la Corte y Villa de Madrid. Una imagen que representa un corro en torno a la lucha en la actual Plaza del Cristo en la Laguna. Esta transformación llega hasta la actualidad y nos encontramos estas cosas. Por ejemplo, en Internet, que es un espacio emocional, fantástico y simbólico, especialmente en torno a la lucha, nos encontramos páginas donde se recrean imágenes. Esta es la más decorosa, vamos a decirlo así, que he encontrado de esa página, donde se representa la lucha que practicaban los guanches en un corro, un taororo, donde estaban centrados pues, sus vecinos y en el medio pues dos luchadores desnudos practicaban lucha. Bueno, ese guanche que llevamos dentro nos lleva a, por ejemplo, comprar camisetas con este lema hoy en día. Esto es una empresa que hace camisetas y la ilustra con fight, canario, lucha como lucharon los guanches, que como sabemos es una expresión que ha sido inventada recientemente, que no existía. Esta es la realidad con la que nos encontramos actualmente para estudiar algo que sucede hace 2 siglos y que llevamos dentro como parte de ese equipaje que lleva el guanche ese que tenemos. La dificultad de estudiar algo que estamos viviendo, vivenciamos y reconocemos, algunos o algunas más que otros. Bueno, con esta propuesta vamos a acercarnos a la isla de Fuerteventura y voy a ir al final de las imágenes para tirar un poco de la memoria o el anecdotario o lo conocido. Esto es un texto extraído del trabajo que se publicó en el Cabildo de Fuerteventura sobre el cuestionario que realizó Ramón Fernández de Castiñeira en 1884. Y tiene una cita que es descriptiva y precisa, es quirúrgica, pero al mismo tiempo para mí tiene un tanto de nostálgica. Y cuando Ramón Fernández de Castiñeira señala que en Fuerteventura, en la plaza, los días de fiesta, lucha, juegos de pelota y pina. Esto parece ser como el obituario, ¿no?, de lo que ya ha desaparecido. La interpretación y lectura que se ha hecho de este texto, el rescate que se hizo a través de la publicación de estos textos, y aquí quiero felicitar y agradecer a las instituciones públicas o privadas que han rescatado estos trabajos, nos hace partir y hablar de la lucha canaria en Fuerteventura con esta idea. Es algo que se practicaba entonces y que los viejitos ya han desaparecido y que, por ejemplo, nos ha llevado a una fantástica obra de reconstrucción y recreación posmoderna, como es la que sucedió en Villaverde, donde el Ayuntamiento de La Oliva hizo un jardín zen en el antiguo terrero de lucha. Es una cosa fantástica porque es una recreación de la realidad o una reconstrucción de la identidad, si utilizamos los términos de algunos autores. Volvamos a inicios del siglo XIX para mostrar 5 hitos, que yo señalo hitos, que hablan de la isla de Fuerteventura, hablan de la lucha y que nos hacen poner en cuestión esa cronología que nace en los guanches desconocidos, llega a Tenerife y luego llega a la Federación en 1843, hasta que hoy en día hablamos de la lucha que conocíamos. Y el primer texto
que he localizado en el siglo XIX que habla de la lucha data de 1834. Es un libro, ¿sí? Un libro escrito por no veo bien el nombre aquí, no quiero pronunciar mal su nombre, por David Brown, un norteamericano que hace un cuaderno de viajes y visita Fuerteventura y lee o ve la lucha, a diferencia de lo que hizo George Glass, ¿sí? Y a diferencia de lo que se hace después en muchos autores, que muchos de ellos ni pisan las islas, sino oyen, leen a Gras y un poco explican. Bueno, pues Brown, cuando viene a Fuerteventura, en inglés no quiero leer para deslumbrarles con mi inglés portuario, traduzco y dice: sus deportes gimnásticos consisten principalmente en el lanzamiento de barra, la lucha y la pelota de mano. Estos dos últimos son los más practicados por los hombres de Fuerteventura, que sobresalen particularmente en la lucha, aunque su manera de tomar la gripe y otras leyes de juego no concordarían con la noción de juego limpio de un luchador científico. La gripe, más allá de la enfermedad, se refiere directamente a el pago de apuestas o las mordidas, como dicen en México, para amañar las luchas. Este es un documento que nos habla de la presencia de luchas en Fuerteventura, pero nos da una visión que hasta entonces se desconocía y que nos aparece en un documento que hablaré ahora, donde el fiscal pregunta a un testigo si conoce el cruce de apuestas en la celebración de luchas. Entonces, el texto de Brown ya nos ilustra que en Fuerteventura, en 1834, en la Fuerteventura que él visita y la que él conoce y la lucha, en ese momento se manejaban apuestas o se movía dinero en la lucha, de alguna manera. Eso rompe con la idea de que vimos antes, ¿no?, de esa idea nostálgica de la lucha en la plaza y demás, de que hay otra forma, por lo menos, de ver y vivir la lucha. Y Brown, que viene de Estados Unidos y conoce la lucha, el catch and count y las luchas libres que se celebran en ese momento, conoce la asistencia de la lucha, conoce los espectáculos de lucha, conoce las apuestas. El segundo hito tiene que ver con Fuerteventura, pero no sucede en Fuerteventura. El segundo hito es del mismo año en que Brown visita Fuerteventura y está extractado de la imagen que tiene. Esa imagen está tomada de un expediente que está depositado en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Es un expediente judicial que trata una pelea que se organiza en San Bartolomé de Geneto, en su fiesta, el 24 de agosto de 1834. El expediente genera, el altercado genera un expediente de 80 páginas y da pie a una leyenda que crea Emilio Rivero Rodríguez en torno a una pelea que él localiza en el Sobradillo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué aparece Fuerteventura? Porque en un fragmento y a lo largo del texto se habla de el majorero. Y el majorero es un señor que se llama Francisco Feo. O sea, que es un señor que reside en Fuerteventura, cuyos ancestros provienen de esta isla de Lanzarote y se asientan en Fuerteventura. Y dice un fragmento del texto: durante el transcurso de la lucha, estando en el terrero José Antonio Bacallado de la Esperanza, que había tumbado a 3 rivales, salió a su encuentro Francisco Feo, alias Majorero, residente en San Lázaro desde hacía algo más de 3 años. Pero los de la Esperanza repudiaron al Majorero y no lo dejaron luchar porque decían que era extranjero. Este hecho, una lucha, nos muestra solamente la consideración del otro, que es canario y vive en Fuerteventura, o viene de Fuerteventura y lleva 3 años viviendo con nosotros. También nos muestra la situación de la diáspora majorera, sobre todo a raíz de las secas que existen en el siglo XIX o las hambrunas, y cómo vivía esa población y el tratamiento que tenía en la isla. Esto nos muestra también cómo la idea que se nos transmite de la lucha, de que la lucha eran los pueblos contra los pueblos, etcétera, etcétera, esto está documentado, no es así. La organización de luchas importantes requerían la presencia de luchadores de la localidad y luego los que se adhiriesen. Interesante es ver el tratamiento para mí de el extranjero, la consideración del otro. Esto sucede en 1834. Hago un poco de publicidad, como en internet.
Esto lo publicaremos, creo que para noviembre, lo presentamos en el Instituto de Estudios Canarios. Es una transcripción crítica de ese trabajo, de ese texto, ¿vale? Espero poder venir a presentarlo aquí a Lanzarote y a Fuerteventura, evidentemente. Bien, 3 años después, José Desiré de Dugur Martín está trabajando y viviendo en Lanzarote, precisamente por el tema de la cochinilla, ¿sí? Y en uno de los viajes que hace a Fuerteventura para ver un poco el potencial económico que tiene la isla, hace un documento que es una memoria descriptiva de la isla. Y en uno de los reversos del documento, pues no se le ocurre otra cosa a este señor que incluir 23 mañas y contramañas de lucha canaria, descritas como tales. Esto lo publicó la profesora Fernández Fraga en 1991 en Tebeto, y este documento ha sido encontrado en el fondo Álvarez Rijo, y después descubro que fue publicado 30 años antes, incluso esto aparecía citado en un pie de página. O sea, las magias de la investigación, igual que el documento anterior, el profesor Manuel Hernández lo trabajó someramente en una comunicación, y luego yo encontré este documento en el Histórico Provincial y luego contrastando veo que aparecen citados como es de recibo. Bueno, pues esto nos muestra cómo en 1837 en Fuerteventura la lucha no era algo que se celebraba en las fiestas o en los pueblos o se apostase o no. No, es que Desiré Dugur, que cuando eso tenía 23 años y algo sabría de lucha, refiere 23 formas diferentes de luchar. El documento más antiguo que yo he localizado que habla de las formas de luchar. O sea que en Fuerteventura en ese momento la gente luchaba y sabía lo que hacía. Y quien venía a ver la lucha sabía lo que estaba viendo. El cuarto documento es de un ilustre señor que era Agustín Álvarez Rijo, Agustín Álvarez Rijo publica un documento en 1867 y habla de los majoreros en Fuerteventura, en su idea de hacer moderna o modernizar las islas, y dice que los majoreros se dedican el tiempo a los tigalate, y describe qué es ir a los tigalate. Entre otras cosas, es estar de fiesta, ir a la fiesta, comer, beber y rematar con sendos garrotazos de sus guapetones, punto en sesión del festejo. Álvarez Rijo en sus documentos en ningún momento habla de lucha ni de lucha canaria, habla de peleas, altercados, garrotazos, porque entendía que esto es una barbarie, ¿vale? Es el otro documento donde se habla de la lucha en 1867 y se hace una lectura diferente a la que hemos visto anteriormente, más próxima a la de Brown, pero aún así distante. Este es el quinto documento y hace referencia a Ampuyenta, al centro geográfico de la isla Fuerteventura. Es un texto aparecido en un diario en La Lealtad Canaria, donde se relata la celebración de una lucha en Ampuyenta, donde asisten, pues creo que eran 62 luchadores del sur y del norte. 62 hombres luchando en una fiesta, en 1875 en Ampuyenta. Las personas que estudian la isla Fuerteventura en 1875 saben cuál era la población adulta que había en la isla y saben lo que se podría mover a 60 personas del sur y del norte para luchar en Ampuyenta en la fiesta. O sea que esto nos está mostrando una realidad que va más allá de una simple concentración o celebración de actividades en una plaza los domingos. Esta es la última referencia, la que nos indica el movimiento o el hecho de que los majoreros nos vayamos de viaje a luchar a otras islas. Desde la década de 1860 hay documentada la presencia de majoreros, de luchadores majoreros en distintas islas centrales, un momento centrípeto, que es muy importante. No solamente está vinculado a la presencia de la diáspora majorera o al placer de luchar o que yo pasaba por allí, tiene mucho que ver, como pasa con la diáspora reña en Gran Canaria, con la presencia de comerciantes y empresarios, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, donde se produce un intercambio y una captación, un reclutamiento de luchadores que van a luchar en espectáculos, que hay dinero, hay negocio y se mueven apuestas. Cuando es un poco el momento circense, los circos, cuando se acaba la entrada no da suficiente, pues se acaba el circo. Pues la lógica de la lucha en el siglo XIX tiene muchísimo que ver con los circos itinerantes que había en las islas.
Venía el circo de Madame Tourner a Recife y estaba el tiempo que la taquilla daba. Cuando la taquilla no daba, nos íbamos. Si teníamos que hacer 10 funciones, hacíamos 10 o 12 o 15. Esto, y a cabo, lo que nos muestra es que, más allá de la idea de que somos maoreros y ocasionalmente cogemos el barco y nos vamos a Tenerife a luchar porque hay un primo mío viviendo allí, hay una movilidad de los años 60, un reclutamiento de luchadores de islas como esta, Fuerteventura, que tiene más que ver con el negocio, la presencia, el espectáculo de la lucha, ¿sí?, que con la idea nostálgica, maravillosamente redactada por don Ramón Fernández Castañeda. Muchísimas gracias por todo.